Bien, ahí está. El otro archivo lo está convirtiendo. Bueno, a ver. Bien, estábamos con qué le pasaba a un punto libre en el espacio, ¿sí? Esperen que todavía hay un poquito más de gente. Bueno, entonces volvamos a esto. Punto en el espacio. Punto libre en el espacio, importante, ¿sí? Bueno, ustedes, ¿hay alguien que tiene micrófono abierto? Estoy escuchando ruidos. Bien. Tengo un punto en el espacio. Habíamos dicho que para definirlo yo necesito 3 parámetros para tener la posición del punto. Y para definir su corrimiento, con 3 vectores o 3 escalares multiplicados por los respectivos versores, puedo definir en forma independiente la posición de ese punto. La conclusión es que la cantidad de parámetros que se necesitan para definir los grados de libertad de un punto libre en el espacio, punto libre en el espacio, ¿sí? Es importante, es 3. Si ustedes me dicen los 3 valores, delta X, delta Y, delta Z, yo puedo saber a dónde fue a parar el punto, ¿sí? Entonces, esas son los grados de libertad o los desplazamientos virtuales del punto, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si yo al punto, en lugar de dejarlo libre en el espacio y tener 3 parámetros para definir su posición y a dónde va a parar, digo, no, ahora yo quiero que esté restringido a moverse en el plano pi? En este caso, por comodidad, puse que el plano pi coincida con el plano ZI, ¿sí? Entonces, si está obligado a moverse en ese plano, no puedo permitirle que exista un delta X, porque fuera del plano no lo dejo salir. Es una restricción que yo le estoy poniendo, ¿sí? Si se quiere, es un vínculo, porque el vínculo es una restricción a los grados de libertad. Entonces, el desplazamiento del punto solo va a quedar definido por los vectores según Y y según Z, ¿sí? Por estos dos. Y son independientes entre ellos, son este verde vertical y el horizontal. Entonces lo que tenemos aquí es el hecho de que yo lo obligue a pertenecer al plano implica una condición de vínculo. Uno, le quito un grado de libertad, que es el de desplazarse según el eje X. Si tenía 3 grados de libertad del punto, y le saco una, que es una condición de vínculo, lo que queda son 2 grados de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo dando 2 parámetros, 2 escalares, puedo definir el vector corrimiento de ese punto. Son los grados de libertad que tiene ese punto, que pertenece a un plano. Y ahora vamos a avanzar un poquito más. Decimos, bueno, ahora lo voy a ver. Sí, perdón. ¿Le puedo hacer una pregunta? Si Sí, el cómo no. plano no coincidiese con un plano de los ejes coordenados, o sea, por ejemplo, cualquier otro plano, ¿no?
que ahí Sí. sí habría un desplazamiento en X, en Y, en Z. Sí, pero cuando no van a ser independientes, Claro, por porque va a eso haber una sería, ecuación de plano que los va a vincular. Entonces, en definitiva, si vamos a ver que esto lo podemos descomponer en movimientos elementales, que se llama, y es lo mismo, tener el plano que o controlar. cambiarlo. En definitiva, el sistema de coordenadas es tan arbitrario como yo quiera, ¿sí? Yo puedo Perfecto, hacer perfecto. coincidir el ZI con ese plano que tengo pi, ¿está bien? Claro. Sí, sí, O sí, sí, sea, perfecto. Gracias. el sistema de coordenadas es algo que me ayuda a mí a definir un problema a referirme a algo, pero nada más que eso. No es un ente en sí mismo. ¿M? Pero de todas maneras, la pregunta está bien hecha. No, no hace falta que el plano sea el ZI o cualquiera de los planos coordenados, sino que es un ejemplo para verlo más claro. Simplemente lo que necesito es que sean independientes. Perfecto. Acá no tengo que demostrártelo. Si fuera cualquier otro plano, te lo tendría que demostrar. ¿Está bien? La Perfecto. respuesta Gracias. sigue siendo la misma. Bien. Ahora vamos a ver que el punto pertenezca a una recta. Si el punto A pertenece a una recta y no puede salirse de esa recta, lo único que puede hacer es moverse o para atrás o para adelante de esa recta con cantidades arbitrarias, pero no tiene más que posibilidades de tener delta X. No puede hacer otra cosa. Los otros dos desplazamientos son nulos por definición del vínculo. Entonces, acá, de nuevo, los grados de libertad del punto en el espacio, recuerden siempre, el original estaba en el espacio, tenía 3. Le quito 2 por condición de vínculo, que es pertenecer a una recta, y el punto se queda con un grado de libertad, y el grado de libertad es moverse en la recta. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a combinar todos estos 3 conceptos que vimos, que el punto esté en el espacio, que el punto pertenezca a un plano o que pertenezca a una recta. ¿Sí? Y vamos a empezar a construir conceptos que sí vamos a usar en nuestras estructuras, ¿sí? En los elementos estructurales que vamos a ver más adelante en la materia. Entonces, acá traten de abstraerse a la situación de, vamos a ver el primer caso. Un punto, que estas son restricciones que yo me pongo. Un punto pertenece a un plano fijo, pi. Acá solo veo este triángulo en el primer octante, pero el plano en realidad es infinito, así que simplemente está dibujado en sombreado la intersección con el primer octante. Entonces, decimos que el punto pertenece a este plano pi, y también pertenece a una recta fija L mayúscula, ¿sí? ¿Qué condición tiene esa recta? Que no está contenida en pi ni a ningún plano paralelo a pi. ¿Está bien? O sea, la recta tiene una intersección con el plano. ¿Está claro el problema? Bien. Si el punto tiene que cumplir con esas dos condiciones, el único punto del espacio que lo cumple es la intersección, el punto A. ¿Está bien? ¿Alguno que diga algo? ¿Está todo bien? Bien. Sí, sí, sí. Entonces, ¿con qué cuentas Bien, bien, hacemos bien. para ver qué estamos haciendo, ¿no? Recuerden, en la transparencia anterior vimos que si pertenecía a un plano, la condición de vínculo es una, ¿sí? O sea, si pertenece a un plano, esto es una condición de vínculo. Y si pertenece a una recta, le saco 2 grados de libertad. Entonces, si yo hago las cuentas fríamente, digo, el punto tenía 3, ¿sí? Estos eran los grados de libertad del punto, grados de libertad. Y le saco 1 por el plano y 2 por la recta, estas son las condiciones de vínculo, condiciones de grado de libertad, condiciones de vínculo, y me da 0. ¿Qué quiere decir? Que este punto no tiene posibilidades de moverse. ¿Es cierto eso? Es cierto. Es cierto, ¿por qué?
porque además lo dije al principio, el único punto del espacio que cumple es el A, entonces el A no puede salirse de ahí, ¿sí? Entonces, este punto, que se llama estructuralmente inmovilizado, digamos, porque le puse condiciones, le saqué los 3 grados de libertad que tenía, el pobre punto que tenía 3 grados de libertad no le dejé ninguno. A ese punto lo voy a llamar isostático, ¿sí? Isostático. ¿Alguien sabe qué quiere decir el prefijo iso? Igual. ¿Cómo? No escuché, perdón. Igual. Se escucha mal, disculpa. Dijo que igual. Ah, bien. Bueno, ¿qué dicen los demás? ¿Conocen alguna otra palabra con iso? Que sí, es igual, hizo. Iso es igual. Isométrico. Isótopo. Isométrico, isótropo, isobaras, isoyetas, ¿no se acuerdan de la meteorología? Bueno. Hisopo. Hisopo. Hisopo lleva H, por la duda, y no quiere decir lo mismo. Bien. Vamos de nuevo a ISO sin H. ISO, estás muy acuarentenado, estás con el tema de los isopos. ISO efectivamente quiere decir igual, y acá lo que queremos decir es que si el punto tenía 3 grados de libertad, le saqué 3, ni menos ni más que 3. O sea, lo dejo isostático, digamos, en una situación estática que no le sobra ni le falta. Ya vamos a ver qué quiere decir eso, pero por lo pronto recuerden ese nombre porque lo vamos a usar todo el tiempo, isostático. Bien, ahora vamos a decir que al punto lo vamos a obligar a moverse según 2 rectas, una recta L1 y L2, que se cortan en A, ¿sí? Entonces, tengo la recta L1, en el espacio estamos siempre, ¿sí? Y tengo una recta L2. El punto tiene que pertenecer a las dos, por lo tanto, se tiene que pertenece al punto de intersección, coincide con el punto de intersección de las dos rectas. Sin embargo, cuando yo hago las cuentas, digo, por cada recta que pertenece, ¿sí? Voy a escribir acá. Por cada recta le tengo que sacar 2 condiciones de vínculo. Recuerden que una recta le quitaba 2 grados de libertad. Teóricamente le saqué 4, ¿sí? ¿Se entiende? Sigamos. Cada recta le saco 2, 2 más 2, 4. Pero el punto tenía 3 grados de libertad. Y yo le saqué 4. ¿Cómo puede ser eso? Obviamente, es una cuestión matemática, no es física, el punto sigue sin moverse igual que el anterior. El anterior tenía 0 grados de libertad. Este también tiene 0 grados de libertad, ¿sí? Si no está escrito acá, no sé si en el apunte está escrito, pero este tiene 0 grados de libertad. Lo que sucede es que matemáticamente o estructuralmente vamos a definir a esta condición como superflua o superabundante a una de las condiciones, porque no nos va a ser lo mismo resolver este problema que es isostático que resolver este que se llama hiperestático, ¿sí? Hiper, ¿qué quiere decir? Además de supermercado. Muy grande. Grande, Algo sí, grande. que está por arriba de, ¿sí? Está más allá de, ¿por qué? Porque tiene más condiciones de vínculos que las que son estrictamente necesarias y que eran las que tenía el punto isostático. Entonces a este punto lo voy a llamar hiperestático, ¿sí? No ¿Le puedo hacer una sabemos, consulta? sí, decime. Puede ser entonces de que si si el objeto, si mi sistema termina con grados de libertad negativos, en ese caso podrían no existir, porque claramente puedo encontrar 2 rectas que estén alabiadas y que no se intersecten en ningún punto. O sea, y eso se da porque justamente tengo 4 condiciones de vínculo. Vamos por partes. Nunca dije que había grados de libertad negativos, ¿sí? Ok. O sea, lo sumo puede ser 0 grados de libertad. Lo que pasa es que hay más condiciones de vínculo que las necesarias. Si las rectas no se cortan, no puedo decir que el punto pertenezca a las dos.
salvo en un mundo mundo paralelo, digamos, de volver al futuro, nos vamos a volver al futuro y tenemos un mundo paralelo, no. Acá estamos hablando de cosas reales, objetos reales. El objeto, en este caso es el punto pertenece, le pongo condiciones. Si yo digo que pertenece a dos rectas y las rectas intersectan, el punto de intersección es mi punto. Ahora, si yo tengo dos rectas que no se intersectan, porque son paralelas o, digamos, alaviadas, no existe, o el punto de intersección está en el infinito, o no existe el punto de intersección, no puedo decir que hay un punto que pertenezca a las dos, no es real eso, ¿sí? ¿Se entendió? No sé quién me estaba preguntando. Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, pasemos a lo que sigue. Es un tema muy abstracto, creo que lo tienen que volver a leer no pretendo que ya en este momento estén interpretando todo, simplemente voy despacio por estos conceptos porque lo que está marcado así en rojo son las cosas que vamos a tener que retener, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a una condición de que el punto pertenezca a dos planos, ¿sí? A un plano pi y a un plano omega, que no son ni coincidentes ni paralelos, ¿está bien? Con lo cual van a tener una recta intersección. Por supuesto están dibujados parcialmente esos planos, si los confunde el dibujo, traten de verlo de otra manera. Quiere decir que el punto A va a pertenecer a esta recta L, y con pertenecer a L cumple con las dos condiciones de pertenecer a los dos planos, ¿sí? Cumple con las dos restricciones. Cada plano le quita una condición de vínculo. Si esto no se acuerdan, está escrito en las transparencias anteriores. Por lo tanto, a ese punto se le quitan 2 grados de libertad. Tenía 3, se le quita 2, le queda 1. 1 grado de libertad. ¿Cuál es el grado de libertad que tiene? ¿Qué puede hacer el punto? La recta. Moverse sobre la recta. Moverse sobre la recta, esa es la respuesta. Ese punto tiene la libertad de moverse y sigue cumpliendo con las restricciones. Y eso me lo da la matemática, porque me dice, tiene un grado de libertad. Y entonces, a ese punto que se puede mover, lo voy a llamar punto hipostático, ¿sí? Hipostático. O sea, hipo. Acá tenemos otro, estamos haciendo simultáneo de lengua y literatura. ¿Hipo qué quiere decir? Por debajo. Por debajo. Entonces, tenemos a un punto que es hipostático porque tiene vinculación insuficiente. O sea, yo no le puse las suficientes restricciones para que no se mueva. ¿Está bien? A los dos anteriores le puse o la cantidad indispensable o le puse de más, y el punto no se movía. Acá, en cambio, le pongo de menos y el punto se mueve. Lo llamo hipostático. Bien, y ahora tenemos un caso particular, interesante porque no siempre es algo obvio, ¿sí? Que sería un caso, esto es un ejemplo de cómo puedo generar esta situación, que es un punto obligado a moverse sobre una recta L y a su vez la recta pertenece al plano, pi, ¿sí? Entonces, si A pertenece a la recta y pertenece al plano, o sea, si pertenece a la recta, ya está perteneciendo al plano también. Cumple las dos restricciones. La recta le está imponiendo 2 condiciones de vínculo. Y el plano le impone 1. Y si yo hago la cuenta, sería 3 grados de libertad que tenía, menos 3 condiciones de vínculo, me da 0 grados de libertad. Y si yo les pregunto, el punto se mueve igual, ¿sí? El punto se mueve igual, ¿o no? Pasa que ahí el plano no cumple ninguna función. Bueno, justamente, esto se llama, si el punto se mueve, es hipostático, porque no está quieto, ¿sí? Es hipostático. Pero no es hipostático porque no le puse la cantidad suficiente. La matemática, y es engañosa la situación, por eso les digo que esta es una situación especial y hay que considerarla, y se llama vinculación aparente. ¿Por qué se llama aparente? Porque pareciera que tiene la cantidad suficiente, pero no lo es, o está mal puesta, ¿sí?
Vamos a ver muchos ejemplos de esto. Pero en todo caso, lo que tiene que quedar claro acá es, voy a borrar los dibujitos, lo que tiene que quedar claro que tenemos, me fui. Tenemos 4 situaciones. El punto isostático, donde a los 3 grados de libertad le puse 3 restricciones y se las puse bien puestas, el punto no se mueve. Después tengo este otro hiperestático, donde puse más restricciones de las que necesito, más que 3 puse, ¿está bien? Después tenemos este, el hipostático por vinculación insuficiente, donde la cantidad de restricciones no alcanza, y el punto se mueve. Y este otro hipostático, que si bien hago las cuentas, me dan los números, pero, como dijo alguien ahí, el plano no sería suficiente para restringir el grado de libertad que tenía cuando el punto estaba solo en la recta. Esta parte es importante porque son cosas que vamos a seguir el resto de la materia mencionando. Algo isostático, algo hipostático, algo hiperestático, ¿sí? Bien. Lo que sigue es bastante obvio. Cuando definimos conjuntos de puntos, ¿sí? Simplemente si cada punto tiene 3 grados de libertad y tengo n puntos, todo el sistema tendrá 3 por n grados de libertad. Esto es en el espacio, esto es en los planos, pueden ser coplanares, y estos son en rectas, sistemas de puntos moviéndose en rectas. ¿Sí? Son todas cosas obvias, simplemente están escritas para que las mencionemos. Bien. Bueno, acá hay una clasificación, más adelante, la semana que viene van a ver una clase de vínculos, pero acá hay algunas definiciones. Vínculo de línea, que ya lo vimos, punto obligado a moverse sobre una línea. Punto obligado a moverse sobre una superficie, que puede no ser un plano, o sea, una superficie no plana, que tenga una cierta ecuación, ustedes vieron ecuaciones de superficie, siempre va a tener 2 grados de libertad. Y también hay una clasificación, les muestro la otra transparencia, vínculo unilateral o vínculo bilateral, ¿sí? Esto a veces va a aparecer, no mucho, pero va a aparecer. Por ejemplo, acá va a aparecer un objeto, que es una barra, imagínensela que no puede cambiar de longitud esta barra, ¿sí? Algo rígido, un lápiz, que tiene un punto en la punta, y en la otra punta tiene un elemento esférico que se va a llamar rótula, que le permite rotar en los 3 ejes, ¿sí? Este punto, si ustedes se lo imaginan, va a poder moverse arriba de esta cáscara esférica, ¿sí? Una superficie esférica, y no puede ir a otro lado, no puede ir para afuera ni puede ir para adentro, ¿sí? Y este vínculo se llama bilateral o reversible, y está obligado, porque tiene que mantener la longitud L de esta barra, a cumplir con esta ecuación, ¿sí? Es un detalle, esta ecuación no, simplemente es simbólica. Simplemente lo que queremos decir es que este punto no puede entrar ni salir de esa superficie esférica. En cambio, el vínculo que les muestro, bueno, y esto van a ver más adelante que lo llamamos, a este elemento lo llamamos biela, pero por ahora lo dejamos así y después lo vamos a ver. El vínculo unilateral es ese vínculo que reacciona solo para un lado, ¿sí? Imagínense ustedes que acá tuvieran un hilo en lugar de una barra rígida. Entonces, si este elemento se puede mover sobre esta esfera, sobre esta cáscara esférica, pero también se puede ir para adentro, pero no se puede ir para afuera, porque yo digo que no se puede estirar, ¿sí? Imagínense una lámpara colgando del cable del techo, ¿sí? Mientras está colgando, la lámpara podría pendular y se movería sobre una superficie esférica, pero si yo la empujo hacia arriba, se arruga el cable, ¿sí? En cambio no puede ir para afuera de la misma forma, salvo que yo aplique una fuerza y estire el cable. Entonces, estas dos cosas
pueden pasar que el vínculo sea bilateral o que no lo sea, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Digamos, un objeto colgando de un hilo no es lo mismo que esté colgando que yo lo dé vuelta y lo deje caer, se arruga el hilo, no funciona como vínculo. Entonces, los vínculos unilaterales funcionan solo en un sentido y no en el otro. Por ejemplo, la silla donde ustedes están sentados. La silla, el piso para la silla es un vínculo, no lo deja ir para abajo. Pero ustedes se levantan, la agarran a la silla y la levantan. No hay un vínculo hacia arriba, el vínculo es hacia abajo. Ese sería un vínculo unilateral. Bueno, acá está definida la biela, pero más adelante la vamos a volver a tratar cuando veamos vínculos. Es esta barra que vimos en la página anterior, rígida, inextensible, de longitud L, que está articulada en ambos extremos, ¿sí? No voy a meterme en esto porque lo vamos a usar ahora, pero ustedes tienen que imaginarse que lo único que hace es eliminar un grado de libertad, ¿no? Uno solito, porque permite 2 desplazamientos, pero impide, voy a la transparencia anterior, impide que esto vaya en el sentido del eje ni para adentro ni para afuera, ¿sí? Y otra cosa importante que también lo vamos a ver, y ahora en todo caso si tenemos un ratito lo vemos, como voy a tratar desplazamientos o corrimientos del punto infinitésimos, yo me voy a quedar con un pedacito de este movimiento, y en vez de describir un arco de circunferencia, me voy a quedar con la tangente ahí cerquita, ¿sí? Con la tangente nada más. Bien. Bueno, esta transparencia quedó mal, pero se refiere a estas figuras que están acá. No sé cómo andamos de horario. Creo que andamos bien. Sí, son las 3. Bien. Vamos a leer esto y después ahora les voy marcando si hay algo. Pregunten si quieren. Vamos a trabajar con bielas. La biela la vamos a simbolizar con una línea y 2 redondelitos que si están en el espacio son rótulas, esferas, ¿sí? Esta es una línea recta, ¿sí? En realidad se las tendría que hacer un poco mejor. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto así. Si es en el espacio, van a ver como unas pirámides, ¿sí? Como un prisma, que indica que está agarrado a algún sistema de referencia, ¿sí? Esa es una biela vinculada de los 2 lados. Esto sería en el espacio. Nos quedan 10 minutos. Y si fuera en el plano, vamos a marcar, esto sería una recta, ¿no? Esas serían simplemente elementos planos, y acá vamos a dibujar triángulos en lugar de pirámides. Esto indica que está agarrado de algo, y esto es en el plano. Yo digo para que entiendan los dibujos que siguen. Bien, entonces, vamos a empezar a analizar los puntos vinculados con bielas. Yo todo esto que está escrito se los voy a ir diciendo sobre la figura, porque si no es un lío. Entonces, vamos a hablar de grados de libertad del punto y las condiciones de vínculo que se le están poniendo, y vamos a hablar de número de bielas. Vamos a clasificar, esto es algo que van a tener que aprender a hacer porque el práctico trata de esto y en el parcial probablemente tengan algo de esto. Entonces, las bielas pueden ser estrictas o indispensables. ¿Qué quiere decir? Que si las saco, el punto gana un grado de libertad. Y pueden ser redundantes o superfluas
si cuando la saco no gano un grado de libertad. ¿Sí? Lo vamos a ver con ejemplos. Esto por ahora no dice nada. Y vamos a ver acá. Yo tengo que aclarar acá, aunque yo se los dije, porque si ustedes ven el dibujo se dan cuenta que esto es un punto en el espacio. Perdón, apreté mal. Tengo a alguien preguntándome algo. Listo. Esto es punto en el espacio, ¿sí? Esto es en el espacio. Espacio. ¿Cuántos grados de libertad tiene un punto en el espacio? 3. Cuando es libre tiene 3, ¿sí? Libre, 3 grados de libertad. Si no es libre, tenemos que ver. Punto libre. Tiene 3 grados de libertad. Entonces, vamos a ver qué pasa si lo llamamos, queremos ver la situación que sea hipostático o inestable. Nosotros preferimos llamarlo hipostático, ¿sí? Pero en alguna bibliografía se lo llama inestable. ¿Cuándo un punto es hipostático? Cuando su grado de libertad es mayor que 0. Puede ser 1, 2 o 3. ¿Está bien? Puede ser porque tiene vinculación insuficiente, menos de 3 bielas, porque yo para sacarle 3 grados de libertad le tengo que poner 3 vínculos. Entonces, un caso sería que tenga menos de 3 bielas. O que tenga más de 3 bielas, 3 o más, pero que estén mal puestas. Entonces, aparece la llamada vinculación aparente. Entonces, recuerden que se puede ser hipostático por 2 situaciones diferentes. Entonces, vamos a ver. Acá, por lo pronto, si yo cuento las bielas, puedo sospechar que tengo vinculación insuficiente, porque este punto podría moverse. Acá está dibujado un cubo para indicar las direcciones, digamos, las direcciones coordenadas, ¿no? Entonces, este punto podría moverse según la vertical y según las 2 aristas horizontales de este cubo. Estas 2 bielas le están quitando 2 grados de libertad. ¿Por qué? Esta biela, por ejemplo, habría que hacerlo, vamos a hacerlo un ejemplo, voy a tomar la pizarrita para dibujar algo si me sale. Bueno, yo prefiero dibujar desprolijo, pero tengo un punto P. En el espacio, recuerden, espacio. Porque yo dibujo en el plano, pero ese punto tiene la libertad de moverse en el espacio. Cuando está libre tiene 3 grados de libertad, ¿está bien? Ahora le voy a empezar a poner bielas. Vamos a marcar en celestito ese cubo. Ustedes disculpen la prolijidad. Esto es simplemente indicativo, no es un objeto, ¿sí? Yo estoy solo con el punto. Ahí está. Bueno. Voy a empezar a poner bielas. Por ejemplo, acá voy a poner una biela. Voy a hacer el mismo ejemplo que está ahí, así que este dibujo desprolijo ni lo vean, ¿sí? Entonces, acá pongo una biela, y este punto, ¿qué es lo que no puedo hacer con esta biela? No puede alejarse. O sea, no puede cambiar su distancia de... No puede desplazarse biela, sobre el por así eje de decirlo. la biela. Claro. Bien, hay que aprender a hablar más estricto, ¿sí? Yo, no es contra nadie en particular, simplemente tratemos de usar este vocabulario. Este punto P, como está fijo a esta biela, este punto no puede
ir para arriba ni ir para abajo. O sea, no puede, según el eje de la biela, tener un grado de libertad. Ese grado de libertad se lo anuló esa biela, le quitó 1. ¿Está bien? Bien. Ahora yo voy a poner, como está en el dibujo, una biela acá. Recuerden de dibujar estos pirámides ahí que indican que está en el espacio. Entonces, este punto, si quería moverse según esta arista, no lo puede hacer, porque esta biela le está impidiendo este movimiento en esta arista. O sea que ya le quitamos el que es vertical, según el eje, y cualquier movimiento que esta biela le impide. Y ahora me voy a parar un poquito, y ahora presten atención, porque esto quizás es lo que un poco a veces cuesta, que nos cuesta a todos, digamos. Tenemos una biela en el espacio, ¿sí? Me es terriblemente difícil hacer este dibujo acá. ¿Recuerdan ustedes que habíamos dicho que describía una superficie esférica, el punto del extremo de la biela? Vamos a elegir acá. Si acá tengo un punto P, vamos a llamarlo A. Este punto puede describir distintas trayectorias, a ver si me entienden, circunferenciales cuando se mueve. No sé si se entiende el dibujo, pero imagínense un casquete esférico, ¿sí? Sí, sí, Pero, se entiende. bueno, yo voy a dibujar uno solo de esas trayectorias, punto A, y acá tengo la biela que está acá. Me fui al plano, pero piensen en el espacio, pero el concepto es el mismo para el plano también. Y entonces ahora, yo les voy a decir, si yo acá marco la tangente, voy a marcar con otro color, si yo acá marco una tangente, se me está por terminar la clase, ¿eh? Voy a grabar esto para no perder. Bien. Tengo la tangente en ese punto de este movimiento que es finito, y me quedo con este movimiento que es infinitésimo, y entonces yo no voy a hablar más de arcos de circunferencia, sino que me voy a quedar, corto la clase y vuelvo a empezar porque se termina, ¿sí?